Buenas, aunque opacadas tardes en el día de hoy. Lamentamos, bueno, lo que pasó con Uruguay, pero habrá que aferrarse más que nunca a aquella frase del maestro Tavares, ¿no? Que la recompensa es el camino en sí. De todas maneras, es imposible negar que hoy algunos ánimos están más bajoneados. Pero seguimos, y seguimos además en un país que está viviendo momentos bien intensos que tienen que ver con la campaña electoral, con el futuro que tendrá nuestro país según qué gobierno asuma la próxima administración. Vamos a estar abordando hoy los resultados del último censo que habla de la situación de la gente en la calle, pero a mí me gustaría plantearlo desde esta perspectiva para hacer un poco más rico el debate. El oficialismo maneja cierta información, ¿no? Y plantea que lo que necesita el país es profundizar en los cambios que han venido teniendo lugar en los últimos 15 años. Por el contrario, y acusa a la oposición en general de que lo que ellos van a proponer es retroceso. Por el contrario, desde la oposición se plantea evolucionar, no retroceder y mucho menos profundizar, porque miran la realidad y se ven cosas distintas o paralelas. Por un lado, y es real, la disminución tangible de lo que es la pobreza, la indigencia, el famoso índice Gini, que habla de redistribución de la riqueza, ni que hablar del periodo de crecimiento económico más largo que ha tenido el país, pero también como contracara y que no se termina de entender cómo puede darse una cosa y la otra, alerta de déficit fiscal, desempleo y otro de los datos y cuadros que contradice lo anterior, o al menos lo pone en jaque y lo cuestiona, es este famoso censo que habla de personas en la calle, ¿no? Entonces, repasemos este dato y tratemos de analizar cómo se pueden insertar estas dos realidades que pretenden además sostenerse o ser el argumento para el éxito o el fracaso de un futuro gobierno del color que sea. Director. Estamos hablando de humanidad excedentaria, es ese que yo no quiero ver, ese que está ahí no lo quiero ver. Y si lo ponen en alguna parte que yo no lo vea, no me lo pongan en la esquina de mi casa. El centro que no se vaya a abrir en la esquina de mi casa, aunque el resto del día esté cerrado y la gente no vea nada. Pero igual, en la esquina de mi casa no, porque mi barrio es lindo, mi calle tiene florcitas o mis árboles son preciosos. Entonces, no me abran en la esquina de casa. Creo que este es el problema, uno de los problemas más de fondo y por lo cual queríamos también compartir estas cosas, porque va más en profundidad. Si hubiéramos querido ocultar o no trabajar estos temas, en año electoral no hubiéramos hecho un censo y no hubiéramos dado los datos. Bien, ¿es el problema de fondo que la gente no quiere a la persona en la calle en su cuadra? Con ese criterio... ¿Será ese el problema de fondo? El problema de fondo es la persona en situación de calle. Segundo, No, ¿hay valor o no hay valor en efectivamente presentar un censo en época electoral? ¿O no era ni necesario el censo porque en realidad todos lo estamos viendo? No sé, como punto de partida, ¿qué opinan? Pero no dijo que no querían los indigentes en la esquina de la casa. Dijo una cosa mucho peor. Dijo que no quieren los refugios en la esquina de la casa. ¿Cómo sabe si la gente quiere o no el refugio? Pero además es una cuestión totalmente subjetiva. La explicación de por qué aumentan las personas en la situación de calle no es porque la gente no quiera un refugio en la esquina de la casa. Es una explicación totalmente ridícula. Entonces, cuando tú planteabas digamos, la realidad y cómo se ve la realidad es una sola. La realidad es una sola. Es la que todos conocemos. Y lo que hay que plantearse de la realidad no es contraponer una realidad ficticia o un relato para digamos, ocultar la realidad. La realidad es una sola y la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo llegamos a esta realidad? La ministra ensaya el argumento absurdo de que esto es así porque la gente no quiere el refugio en la esquina de la casa, lo cual no tiene nada que ver. Pero hay otra explicación mucho más grave y, si se quiere, más técnica o más seria, que creo que la aporta la subsecretaria, que establece como una de las causas principales del aumento admitido por las cifras oficiales de personas en la calle, las personas que salen básicamente de la cárcel y no tienen dónde ir. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las cárceles no dan abasto y tienen que sacar gente para que entren presos nuevos
y no tienen dónde, digamos, dar soluciones de inmediato a esa persona que no tiene un núcleo familiar de contención detrás. Por esa razón. ¿Perdón? Les libera la justicia. No, es el tema de fondo. pero lo que tú estás planteando, estás dibujando una situación de que las cárceles liberan gente para que otros entren. Pero ustedes no... Aunque no existieran Señores, otros se han liberado presos a través de la historia y no eran el núcleo duro de la población en la calle. Pero es la explicación que dieron, que aumentan las personas en situación de calle porque salen de la cárcel y no tienen dónde ir. Entonces, la primera reflexión es, bueno, salen de la calle porque salen a la calle porque cumplieron toda su pena, porque las cárceles no dan abasto y no hay lugar donde ponerlas, y entonces que vayan a la calle, porque lo que termina, la impresión que a mí por lo menos me queda, ustedes dirán que puedo estar equivocado, es que como no tenemos lugar en la cárcel, los ponemos en la calle. Porque además, ¿qué explica que haya aumentado exponencialmente la cantidad de liberados por encima del promedio general? Pero Graciano, estamos en una cifra récord de presos. Tú tenés que contextualizar el todo. Cuando tú tenés una cifra récord de presos y las condenas se van cumpliendo, tú también tenés una cifra récord de personas que estuvieron en la cárcel y que tienen que reinsertarse en la sociedad. En lo que estamos de acuerdo, y creo que allí no sé si a esta altura puede haber debate, es que una vez que salen de la cárcel, más allá de que exista hacinamiento o no lo exista, o se estuviese esperando para que vinieran otros presos, es que no tienen herramientas para defenderse. Verónica, y estamos de acuerdo en que el Estado y que las distintas instituciones del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social es una pieza clave, no coordina con los patronatos de liberados y demás, que deberían ser quienes estén aunando acciones para que eso no suceda. No solamente no coordina, sino que traslada la responsabilidad. ¿Por qué se asocia no coordina, traslada la responsabilidad a los presos liberados? Porque acá los datos que arroja el CIEN, ¿no? Pero mirá, motivos según el censo, están en el propio datos del censo, ¿no? Motivos declarados, ¿por qué el ingreso en situación de calle? Más del 50% problema de vínculos o convivencia, más del 30% consumo problemático de sustancias. Claro, pero tú tenés un 80, Victoria, un 80% de todos los censados que vienen de instituciones, no solo de la cárcel. No, esto no se puede... Bueno, por eso, ¿por qué nos estamos quedando en el tema de los presos liberados? Pero también nos quedamos, la gran mayoría son presos liberados, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, chiquilines que vienen de hogares de amparo del INAU, lo que es todavía peor. Exacto. Pero la cuestión sí es que son personas, el 80% son personas que vienen de instituciones. El propio Estado es quien está, de algún modo, arrojando a estas personas a la calle. Por eso, peor todavía, exacto. A ver, Pepe. De 10 personas que viven en la calle en este momento, de acuerdo a ese censo, el último fue en el año 2016, 7 provienen de centros de reclusión o del INAU. Es decir, que sí es una cifra a tener muy en cuenta. Con respecto a lo otro, uno podría pensar que también hay un accionar de la justicia y de la policía muy importante, por lo tanto hay más reclusos en una mirada quizás diferente. Y si tenemos en cuenta que en el 2002 había algo así como 3.000 reclusos en las cárceles de todo el país y hoy hay más de 11.000, eso está hablando también de una realidad. O sea, creo que también hay que tener una mirada por ese lado. Alfredo. Bueno, para mí acá hay dos temas. Por un lado, los argumentos falaces que plantea la ministra, porque si por un lado, que los vecinos se han quejado de no tener refugio, es cierto, porque hasta ha habido críticas y salió medios que publicaron notas con vecinos que se quejaban específicamente de que no querían los refugios o los lugares de admisión cerca de su barrio porque era todo un lío barro, no sé qué. O sea que es como las cárceles, nadie quiere tener la cárcel cerca. Pero eso de no lo quiero tener en mi esquina, tampoco lo quiero tener en mi ministerio, porque yo me acuerdo que lo primero que hizo la señora María Ismendi cuando asumió fue enrejar la esquina del 18 de julio, y Germán Barón la enrejó porque esa esquina evidentemente era un lugar fantástico para gente indigente que se pudiera amparar. Entonces la enrejaron, como también enrejó, por ejemplo, la iglesia de Punta Carretas, ¿no? Que también estaba libre, la enrejaron todo. Es decir, parece que la reja es la forma de sacarse a los indigentes de arriba. Ahora bien, que la gente no los quiera frente de su casa porque le afean la ciudad, es verdad, mucha gente lo dice por eso. Pero ese es el problema de fondo. El motivo, para mí, es otro. Tenemos 2.038 personas, de las cuales la mayoría son hombres jóvenes en edad productiva, de los cuales la mitad tiene, más de la mitad, 59% tiene consumo problemático, ¿no? Diario y problemático de sustancias, ¿tá? Que están evidentemente viviendo muchos de cuidacoches o hablando de changa, lo que encuentran, que la sociedad no les da forma de reinsertarse. Y si vienen de la cárcel, no me importa. Son hombres o personas, la mayoría hombres, que están en situación de desamparo total. Y como sociedad es una vergüenza que tengamos gente en esa situación viviendo en la calle.
No solamente se trata mal el tema de la rehabilitación por el tema de las drogas, que evidentemente no lo estamos haciendo bien, ni tampoco los refugios, como están planteando, son solución, porque los tenés unas horas en el refugio además, durante la noche y después uno de cada afuera. dos dice haber tenido contacto con el MIDES en este asunto. O sea, que 82%, pero aparte hay una cosa que es real. El tema de salud, 82% están inscritos en el sistema integrado de salud. No podemos ver la forma de esta gente insertarla de alguna manera, los que tienen problemas adictivos de drogas, de realmente rehabilitarlos, ¿en serio? ¿O los vamos a seguir dejando porque igual son parias? Y está el otro discurso de que no se metan con la gente que tiene libertad de hacer lo que quiera. Libertad para vivir en la calle no es libertad de nada. Yo creo que nadie la opta, salvo alguna gente que puede ser, pero no son 2.038 personas. Le estamos errando mal con el tema. Bien, Virginia, ¿por qué? Sí, con respecto a esto último que decía Alfredo, que venía con lo que decía Graciano, hay una cosa que nos está diciendo también, porque es verdad que la gente no quiere tener un refugio en la esquina de su casa, pero también es verdad que la gente que está en situación de calle tampoco quiere ir a un refugio. Nos está contando esa otra parte, que la situación de los refugios es desastrosa. Los propios usuarios de los refugios dicen que no quieren ir porque les roban allí adentro lo poco que tienen, porque no hay control, porque es peor que... No podemos comparar un refugio con una cárcel. Alfredo decía, la gente no quiere la cárcel cerca como no quiere el refugio. Bueno, pues son dos situaciones bien distintas. El refugio se supone que es un lugar de contención para situaciones que están transitoriamente no pudiendo hacerse cargo de una vivienda, por ejemplo. Por lo tanto, se supone que allí dentro debería estar la mayor contención del Estado. Deberían estar asistentes sociales tratando de ver por qué está en situación de calle. Deberían haber enfermeros y médicos de salud pública tratando de ver cómo poder insertar en el sistema de salud a esta gente. Y sin embargo, son los propios usuarios los que no quieren ir. Y por otro lado, si bien es cierto que hay una población que viene de hogares de amparo de INAU y de haber estado en privación de libertad, hay una nota que salió en un medio de prensa en El Observador que salieron a hacer lo mismo que hizo el censo, porque además vamos a decir que esto es un censo que se hizo en Montevideo, no en todo el país, y debe recorrer una noche en Montevideo, ¿no? Con lo que eso implica. Periodistas del Observador salieron una noche y hicieron exactamente lo mismo. Y la gente que está durmiendo en la calle no es gente en su amplia mayoría, como uno puede pensar, que viene de hogares de amparo. Se encontraron con personas de 50 años que tuvieron problemas, por ejemplo, quedaron una señora que quedó viuda y la pensión que quedó no le alcanzaba como para poder enfrentar el costo de una vivienda. O sea, hay otras situaciones. Bueno, por eso yo lo planteaba desde el principio. ¿Cómo vinculamos y cómo podemos realmente hacer una radiografía de la realidad? Porque dice Graciano, la realidad es una, después son versiones. Bueno, ¿cómo se teje encontrar una mirada objetiva de la realidad de nuestro país hoy que tiene ese problema? Le ponen otro título, otra forma, otra explicación de un lado o del otro, pero tiene ese problema que no va aislado, ¿no? También está el desempleo, cómo cierran las empresas chiquitas, cómo el que justamente, ¿no? ¿No llegás? Exacto. Bueno, que el déficit fiscal tiene muchos frentes, pero que también es cierto que es un país que está... que ha podido crecer muchísimo económicamente, que ha mejorado un montón de indicadores y que también vamos con un desacople que hay que reconocer de lo que es la región. Entonces, ¿cómo se explica esto, Ale? Bueno, lo primero que hay que decir, sin por eso quitarle gravedad, todo lo contrario, ustedes ya hace unos cuantos años que estoy acá y más años incluso en la radio y creo que los oyentes de mi programa y algunos televidentes de este programa ya deben estar aburridos de que yo haga referencia a este asunto, porque es un asunto que es inadmisible desde cualquier perspectiva republicana, democrática, ¿verdad? Y mucho más todavía ofensiva a quienes consideramos, como yo, por ejemplo, que el Estado está llamado a jugar roles importantes justamente en la equiparación de las desigualdades materiales que hay en la sociedad. En ese contexto, de todas maneras, yo me siento la obligación de hacer dos observaciones. Una de carácter global, planetario. De verdad que es un fenómeno universal, internacional, de verdad. Yo he tenido la fortuna de visitar distintos lugares, no tantos como quisiera, algunos definitivamente con problemas económicos y de distribución de la riqueza mucho peores que el nuestro, y otros al revés, mucho más eficientes en ese aspecto, y he notado que el problema de personas viviendo en la calle, aún en lugares turísticos, que es lo que parece afectar tanto, es muy frecuente, es muy habitual y uno lo ve.
incluso con familias enteras, ¿verdad? Supongo que todos hemos visto, ¿no? No es algo que me imagino que solo lo veo yo cuando salgo de Uruguay. Familias enteras viviendo en la calle, situación que por ahora Uruguay no está viviendo y que me parece que debe ser un motivo de relativo regocijo dentro de tan malas noticias. No obstante ello, hay un asunto que creo que de alguna manera vos intentabas insinuarlo, que me parece que es interesante para el análisis. Uruguay ha recorrido, con la excepción de los últimos años, un periodo de crecimiento sostenible en el tiempo, muy grande, casi histórico, que ha provocado, un motivo que supongo que le da alegría a casi todos los uruguayos, que muchas personas que vivían en la pobreza o en la indigencia hayan dejado de vivir en ese contexto. Y sin embargo, paradójicamente, el número de personas que habitan la vía pública ha aumentado, con lo que creo que no hay ninguna duda acerca de que las políticas sociales del Estado, llevadas a la práctica por los gobernantes de turno, no solo no han sido eficaces, sino que han sido explícitamente en ese aspecto ineficaces. Le han errado, no han sabido cómo hacerlo. Eso es un detalle que me parece que le estamos dando vueltas al asunto, y es obvio que los gobernantes no han sabido cómo solucionar este problema, que no solo implica un problema para las personas que viven en situación de calle, por una cuestión básica que tiene que ver con la dignidad de la vida de las personas. No está bien que nadie viva así, en esas condiciones, y a todos debería golpearnos desde esa perspectiva, sino que incluso trae dos asuntos que me parece que son muy graves también. Primero, la idea... Bueno, termino. ¿Querés que termine ya? ¿Puede ser después de la pausa? Lo hago después de la pausa. Ya venimos, ya venimos.